Bienvenidos a Osiris Podcast. Mi nombre es Ronald Campos y el día de hoy vamos a hablar a continuar en la introducción del estoicismo parte 2. En este episodio vamos a hablar de varias cosas importantes. Número uno, la dicotomía de control, pasiones y emociones que nublan la razón. De igual manera vamos a conversar sobre Memento Mori, que significa recuérdese que te vas a morir. La diferencia también entre el eudemonismo y hedonismo, y el estoicismo como herramienta para la vida. Entonces, la dicotomía del control es la habilidad de distinguir con claridad lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Entonces un estoico dirige su energía únicamente hacia aquello que puede influir, evitando desgastarse en lo que está fuera de su alcance. Y esto es porque en muchas ocasiones nosotros le prestamos muchísima energía a cosas que no podemos controlar, a personas que no podemos controlar su actuar, no podemos controlar lo que nos dicen y tampoco podemos controlar lo que piensan de nosotros. Entonces es sumamente importante cuando se estudia el pensamiento estoico, cuando se quiere aplicar a la vida diaria, el diferenciar entre todas esas cosas que sí tenemos control, que sí podemos influenciar, en comparación a aquellas que no tenemos control. Los estoicos prestan atención a lo importante solo cuando está dentro de su control. Lo que depende de nosotros es dónde debemos invertir esfuerzo. Lo que no depende de nosotros no debería consumir nuestra energía ni alterar nuestras emociones. Otra vez, muchas veces, en muchas ocasiones, le prestamos demasiada atención a otras personas, por ejemplo, a la vida de otras personas, la cual no podemos controlar, no influenciamos verdaderamente. Entonces, en lugar de gastar energía enfocándonos en otras personas, podemos utilizar esa energía para enfocarnos en nuestra vida, en nuestras relaciones y en nuestras relaciones interpersonales también. Por ejemplo, si llueve al salir de casa, un estoico no se frustra. El clima no está bajo su control. Lo mismo ocurre si alguien grita en la calle, si alguien te ofende o si alguien te insulta. Sus palabras y acciones no son responsabilidad tuya, pero tu reacción sí lo es. Y esto es algo que se observa bastante, especialmente aquí en los Estados Unidos, donde hay muchísima manipulación con el clima. Los, los, eh, los canales televisivos están constantemente poniéndole el clima, que va a llover, que en la tarde va a caer mucha nieve, que en la mañana va a estar sumamente caliente. Y eso altera la estabilidad emocional interna de las personas. Y siempre hay una queja. O sea, siempre se escucha personas quejándose. Si está en medio del verano, se están quejando por el verano. Si está cayendo mucha nieve, se quejan que porque cae mucha nieve. Entonces, nunca es perfecto. Y eso es lo que permite el pensamiento estoico, entender que no tenemos control sobre muchas de estas cosas y prestarle atención se nos lleva esa energía, se nos lleva ese enfoque, el cual podemos utilizar para aplicar a nuestras vidas. Entonces, incluso cuando el tren llega 2 horas tarde,
cuando un bus llega 2 horas tarde. Un estoico podría sentirse molesto por un instante, pero pronto acepta la situación y deja de luchar contra lo inevitable. No vale la pena perder energía en aquello que no puede cambiarse. He aquí otro ejemplo. Digamos que usted va manejando en la calle y de pronto alguien le grita en un carro y usted le pita y se enoja y después se lleva ese enojo para la casa y luego discute con su pareja o con sus amigos o con su mamá y ya luego se enoja con su mamá y su mamá luego va y se lleva ese enojo para donde su papá o su esposa se lo lleva para donde la familia de ella. Y así es como se extiende el enojo. Y esto no se trata de decir que no nos tenemos que enojar, pero el enojo se puede controlar, no tiene que extenderse tantísimo, no tenemos que estar enojados por semanas, ¿sabes? Porque al final el enojo nos hace más daño a nosotros mismos que a la persona con quien estemos enojados. Entonces, la dicotomía del control se aplica sobre todo a las emociones. No podemos controlar lo que otros dicen o hacen, lo que sí podemos controlar es cómo respondemos. Otra vez, no podemos controlar lo que otros dicen o hacen, lo que sí podemos controlar es cómo respondemos. Por eso, un estoico mantiene la ataraxia frente a todo lo que está fuera de su control. Y ya en el capítulo anterior había hablado de la ataraxia, que es un estado mental caracterizado por la ausencia de perturbaciones emocionales, ansiedad o agitación. Y de cierta manera de reconocer que el mundo no gira alrededor de nosotros, de que todo lo que queremos tiene que pasar de nuestra manera. O sea, el entender eso nos hace no tomarnos las cosas de manera personal, sino que a veces las cosas pasan porque pasan o pasan porque tienen que pasarnos. De la misma manera, un estoico practica la virtud en todo aquello que depende de él. Entonces, Séneca dijo que el sabio se ocupa de la intención de sus acciones, no de sus resultados. Entonces, otra vez, la dicotomía de control es eso, ocuparse de lo que está en nuestro control, ocuparse de lo que verdaderamente podemos controlar, de lo que verdaderamente tenemos control y podemos influenciar. Y lo demás lo dejamos a un lado. No nos tenemos que preocupar, no tenemos que sobrepensar y no tenemos que actuar hacia ello tampoco. Número 2, las pasiones y emociones que nublan la razón. Entonces, para los estoicos es fundamental evitar que nuestras acciones sean impulsadas por emociones intensas o pasiones que no pasan por el filtro de la razón. Cuando las emociones toman el control, la claridad mental se pierde y nuestras decisiones suelen ser peores. El estoicismo ofrece muchas herramientas para gestionar esos impulsos y así prevenir decisiones impulsivas o distorsionadas. La mayoría de las veces, cuando actuamos bajo emociones desbordadas, terminamos arrepintiéndonos. Y esto aplica también, o sea, nuevamente utilizo el ejemplo del enojo, en donde a veces nos enojamos y decimos cosas que no queremos decir, traemos cosas del pasado que quizás van a herir a las personas o a veces hacemos cosas que no queremos hacer porque estamos bajo la emoción del enojo. Y es importante también conocernos a nosotros mismos
cuál es la reacción que tenemos cuando estamos enojados, qué es lo que tendemos a hacer. Y una vez que sabemos esto, podemos tomar mejores decisiones en qué hacer cuando estamos enojados. Si se necesita ir a caminar, si se necesita no hablar, no tener la discusión que se está teniendo, o simplemente quedarse callado y pedir pues hablar más tarde para que las cosas no se empeoren otra vez porque estamos bajo una emoción muy fuerte como lo es el enojo. Ahora, la templanza nos permite moderar nuestros impulsos y al hacerlo nos hace más libres. Esto vale tanto para quien reacciona de forma exagerada ante una noticia como para quien depende del tabaco, el café, el alcohol, la marihuana u otros hábitos que terminan controlándolo. Entonces, en ambos casos, uno se vuelve un poco esclavo de sí mismo si no logra controlar esos deseos internos, si no logra expresar esas necesidades internas. De una u otra manera nos ponemos en cadenas. Aristóteles dijo, considero más virtuoso al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos. La victoria más dura es sobre uno mismo. Y eso es sumamente importante de entender. Que aunque tratemos de manipular a otros, aunque le mintamos a otros, al final del día nos estamos mintiendo a nosotros mismos porque estamos alimentando acciones, pensamientos, sentimientos que van en contra de nuestra naturaleza. Entonces es importante eh, pues mantener cierta estabilidad con esas pasiones y emociones que nublan la razón, que nos, eh, que nos separan de la habilidad que tenemos para pensar racionalmente y justamente. Ahora, número 3 es memento mori. El estoico recuerda siempre su condición mortal. Memento mori significa recuérdate que te vas a morir. El estoico sabe que la vida es un regalo del universo y que tarde o temprano también será retirada. La tragedia no está en morir, sino en no aprovechar la vida que se nos ha dado, en dejar pasar el tiempo sin vivirlo plenamente. Aunque pensar en la muerte nos resulta agradable, tenerla presente nos impulsa a tomar decisiones más conscientes y dirigir nuestra experiencia hacia lo que realmente importa. Marco Aurelio lo resumió así. Podrías dejar el mundo ahora mismo. Deja que eso determine qué haces, qué piensas y qué dices. Otra vez, podrías dejar el mundo ahora mismo, porque esa es la verdad. En cualquier momento nos podemos morir. Somos seres mortales, inmortales, mortales, inmortales. Deja que eso determine qué haces, qué piensas y qué dices. O sea, siempre estamos en una condición mortal y es sumamente importante el recordar de que en algún momento nos vamos a morir. No para tener miedo, pues evidentemente todavía no tenemos una buena idea de dónde vamos después de la muerte, sino para entender de que en algún momento vamos a dejar de existir. Y una vez que tenemos esa idea en mente, nos dejan de importar menos lo que los demás piensan de nosotros, por ejemplo.
Empezamos a amar más a nuestros padres porque sabemos que se van a morir. Entonces queremos darle el mejor tiempo que pasemos con ellos. Y de igual manera aplica a nuestra propia vida, a nuestros amigos, a sus parejas también. En, Otra vez, el estoico no piensa en la muerte como el fin, sino en algo que no hay vuelta atrás. O sea, va a pasar. Vemos muertes constantemente, que familia que se muere, amigos, y nosotros, pues también en algún momento eso nos va a suceder. Entonces es esencial tomarlo en cuenta para, para ver qué hacemos con nuestra vida, para tomar quizás mejores decisiones, para no prestarle tanta atención a cosas que de verdad no tienen tanta importancia en nuestra vida. Ahora, vamos a hablar aquí del eudemonismo y el hedonismo. Entonces, el estoicismo sostiene que debemos orientar nuestra vida hacia la eudaimonia, no hacia el hedonismo. El hedonismo busca la felicidad a través del placer inmediato y la comodidad. Se enfoca en satisfacer deseos a corto plazo, dejándose llevar por sensaciones placenteras. El problema es que muchos placeres momentáneos suelen generar efectos negativos a largo plazo, como por ejemplo saltarse el entrenamiento para salir a tomar cervezas, cambiar la lectura de un libro por ver una serie, pedir una pizza en lugar de comer la ensalada, el pollo planeado, salir con amigos en vez de estudiar para un examen cercano, el fumar marihuana, por ejemplo, en lugar de lidiar con las inseguridades internas, con el estrés y la ansiedad de la vida. Eh, Cuando decidimos ser hedonistas y buscamos ese placer inmediato y buscamos la comodidad, a largo plazo pues van a haber efectos negativos. El eudemonismo, en cambio, busca la felicidad mediante el crecimiento personal. Se centra en metas, disciplina, esfuerzo. Mira hacia el largo plazo en cómo las acciones de hoy construyen una vida más plena mañana. Entonces imagina que planeaste entrenar por la tarde, pero empieza a llover y un amigo te invita a tomar algo. Y aquí está la diferencia del hedonista y el eudaimonista. Entonces el hedonista optaría por la comodidad y el placer inmediato, aceptando las cervezas y posponiendo el entrenamiento. El eudaimonista preferiría asumir la pequeña incomodidad y mantener el entrenamiento, priorizando su desarrollo y su bienestar futuro. Entonces el estoico se inclina hacia la eudaimonía casi por completo, aunque reconoce que los placeres hedonistas ocasionales pueden servir como estímulo para mantener el camino del desarrollo personal. Epicteto lo resume así: el hombre más rico es el que está contento. El hombre más rico es el que está contento. Entonces, en base al hedonista y el eudaimonista, hay que pensar, podríamos pensar, en cuáles son esas acciones que nos van a mantener contentos a largo plazo. ¿Cuáles son esas acciones que están alineadas con lo que verdaderamente queremos hacer? Y aquí hay una gran diferencia entre lo que pensamos que queremos hacer y lo que verdaderamente queremos hacer. Entonces la llave
Aquí es encontrar en qué es lo que verdaderamente queremos hacer y hacer más de eso para el bienestar nuestro a largo plazo, no para buscar esa satisfacción inmediata. Por último, el estoicismo como herramienta para la vida. Ahora, todo lo mencionado anteriormente son herramientas que provee, que da el estoicismo para aplicarlas inmediatamente, o sea, inmediatamente, diariamente en sus vidas, en donde, por ejemplo, usted se puede sentar ahora mismo y escribir qué es lo que verdaderamente controla y qué es lo que no controla. Lo que no controla es cómo uno se comporta, la actitud hacia la vida, las acciones que podemos hacer diariamente, ir al gimnasio, podemos desarrollar nuestro propio negocio, podemos escribir, podemos tener una actitud diferente a la vida, controlamos cómo nos sentimos, cómo actuamos, cómo pensamos, si leemos o no leemos. Estas son cosas que tenemos control. Lo que no tenemos control es la política. Por ejemplo, tenemos un control muy mínimo de los políticos, de cómo se comportan los políticos. Tenemos cero control de lo que la gente piensa de nosotros. Tenemos cero control de lo que la gente dice a nuestras espaldas. Tenemos cero control, casi que cero control, de si va a haber guerra o no, por ejemplo. Entonces, esa es la práctica diaria del, del estoico, del estoicismo, que es simple, no es fácil, pero es muy simple, en donde uno se puede hacer un autodescubrimiento simplemente siguiendo estas guías del estoicismo. Ahora, lo otro que mencioné de la práctica diaria es de las pasiones y emociones que nublan la razón. Hay emociones que sabemos que nublan nuestra razón, nos apartan del razonamiento, tales como el enojo, los celos, muchas de nuestras inseguridades también. Nadie las va a curar. O sea, nosotros mismos tenemos que lidiar con ellos y diseñar una manera, quizás una manera estratégica de reaccionar a esas emociones. No simplemente utilizar la misma reacción que nos han enseñado. Otra vez utilizando el ejemplo del enojo. Si nos enojamos, por ejemplo, y solíamos ver a nuestro papá pegarle a una pared, entonces probablemente esa vaya a ser la manera en la que usted aprendió a cómo reaccionar al enojo. Sin embargo, uno se puede enojar, uno puede decirle a la persona lo que piensa, uno puede tratar de explicar de dónde viene ese enojo sin la necesidad de ser agresivo, sin la necesidad de ofender, sin la necesidad de traer cosas del pasado, por ejemplo. De la misma manera, mencioné Memento Mori, que es simplemente pues darnos cuenta de que en algún momento vamos a dejar de existir. En algún momento vamos a desaparecer y va a estar bien. Quizás la conciencia es la que se queda por ahí, el cuerpo evidentemente desaparece y, y el reconocer eso nos ayuda a tener una perspectiva diferente en la vida, en cómo interactuamos con el tiempo, con las personas y de igual manera con nosotros mismos. También la diferencia entre eudemonismo y hedonismo y cómo se puede aplicar diariamente es básicamente teniendo en cuenta
esas acciones que nos traen mucha satisfacción a largo plazo y no buscar ese placer inmediato y la comodidad. Entonces el estoicismo funciona como una guía práctica para vivir con más serenidad y en consecuencia con más felicidad. No es necesario adoptar la filosofía al 100% para beneficiarse de sus principios. Incluso una introducción básica puede resultar útil para cualquiera. Y otra vez, la filosofía no se trata de ser perfecto, sino se trata de trabajar diariamente en usted mismo, en sus emociones, en cómo reacciona, en cuáles son sus perspectivas, en cómo expandir su consciente. Y esto le va a traer beneficios increíbles, tanto en la relación con usted mismo como en la relación con su pareja, con su familia y con sus amigos, con el mundo que lo rodea. Muy importante, muy importante. Entonces, acercarse al estoicismo implica cultivar la virtud. Ya había hablado de la virtud anteriormente también, en el episodio anterior, y usar sus enseñanzas como herramientas diarias. Entonces, mantén una actitud de aprendizaje continuo y revisa tus ideales con honestidad. Esa es la sabiduría. Así es como uno aplica la sabiduría. Es cuáles son mis ideales, cuáles son mis valores, por qué pienso de esta manera, de dónde vienen estas emociones, de dónde vienen estos sentimientos, de dónde vienen estos pensamientos, qué es lo que he estado pensando continuamente, a veces por meses, a veces por años, se repiten esos mismos pensamientos en nuestras cabezas. Cómo podemos distorsionar, cómo podemos arreglar esa distorsión. Es básicamente autorreflexión. Esa es la sabiduría. E incluso cuando usted comete un error, digamos, usted se puede sentar y hacer autorreflexión. ¿Qué fue lo que hice mal? ¿En qué fallé? Eh, ¿Qué pasó en esta relación? Por ejemplo, si usted acaba de terminar una relación que no terminó muy bien, pues es importante procesar, pero de igual manera es importante la autorreflexión. ¿Qué permití, qué no permití, qué pude haber hecho mejor? Em, ¿Qué fue lo que yo hice que quizás causó la ruptura, etcétera, etcétera? Y eso le va a ayudar primero a entenderse mejor de dónde vienen muchas de estas distorsiones emocionales, pero mejor aún le va a dar la habilidad para que en su siguiente relación sea más robusta, más estable. Ahora, la justicia procura el bien común y toma decisiones que favorezcan a la sociedad. El coraje actúa con firmeza según tus principios, incluso cuando el miedo esté presente. Y la templanza evita que los placeres rápidos o las emociones fuertes controlen tu vida. Otra vez voy a utilizar el enojo, los celos, por ejemplo. Es sumamente esencial hacernos un chequeo interno, chequeo emocional, cómo me siento, cuáles son los pensamientos que estoy teniendo, de dónde vienen estas emociones, cómo reacciono cuando alguien me critica y por qué reacciono de esa manera. eh, Porque hay personas que cargan con enojo toda su vida y se enojan con la familia y se enojan con sus hijos y se terminan divorciando de su esposa y siempre enojados y quizás el enojo viene de algún comentario que alguien hizo hace 30 años, quizás el enojo viene
de quizás que papá o mamá no pudieron ofrecer el apoyo emocional. Y esta es el episodio número 2 de la introducción del estoicismo, parte 2. Probablemente vamos a hacer una parte 3, parte 4 y parte 5. Así que si les gustó y creen que alguien más puede escuchar este podcast y les puede ayudar o pueden aprender, o si están interesados en aprender sobre el estoicismo, sobre filosofía y psicología, compartan. Nos vemos en el próximo episodio.